Gramsci, ¿sí? Ustedes tienen un texto acerca de los intelectuales y la visión que tenía Gramsci acerca de los intelectuales. Entonces la idea de hoy es básicamente presentar en qué consiste la mirada que tiene Gramsci acerca de los intelectuales. Vamos a ir viendo que eso se vincula con otras categorías, como por ejemplo la hegemonía. Vamos a pasar a analizar los efectos concretos que tiene esta idea de los intelectuales y de la hegemonía de Gramsci, es decir, ¿dónde lo podemos ver? O sea, ¿para qué nos sirve esta mirada de Gramsci? ¿Qué procesos nosotros podemos analizar para estas categorías? Y después terminamos con qué implicancias tiene la mirada de Gramsci con respecto a algo que también hace referencia a Gramsci en su escrito, que es el sistema educativo. En el primer cuatrimestre ustedes ya vieron algo de Gramsci, ¿sí? Y lo importante de entender la tradición del pensamiento de Gramsci es que se inscribe en la tradición marxista, ¿no? del pensamiento, ¿no? Es marxista, pero a la vez Gramsci va a establecer una serie de aportes novedosos a esa tradición marxista, sobre todo porque él le va a dar mucha importancia a su estudio, a su análisis, preferentemente de la historia italiana. Va a poner el énfasis o la mirada en aspectos políticos y culturales de la tradición marxista, sobre todo en lo que hace el concepto de superestructura. Para él es importante esa categoría para entender determinados procesos. Es decir, Gramsci no solamente no se caracteriza por hacer un análisis del capitalismo italiano, sino que se refiere más que nada a la historia italiana y a una historia política y qué efectos tiene la cultura en esa historia política de Italia. Ese aspecto, el aspecto político y cultural, es un aporte en la mirada de Gramsci al marxismo. Por eso ahí podemos ver que estos componentes a los cuales Gramsci le da importancia provocan una novedad en la tradición marxista. ¿Cuál es la preocupación de este teórico marxista? Obviamente él tiene un interés político, y el interés político es, para decirlo concretamente, es cómo alcanzar la revolución social. Es decir, cómo los sectores populares pueden alcanzar a concretar una revolución social. En ese objetivo, Gramsci comienza a analizar la historia italiana y a analizar los procesos políticos y culturales de Italia. Y acá tenemos dos ideas muy importantes que estructuran el pensamiento gramsciano. Una es el vínculo que establece Gramsci en el concepto entre hegemonía y el papel que tienen los intelectuales, que después veremos que son intelectuales orgánicos. ¿Qué importancia tienen esos intelectuales para conseguir hegemonía? ¿Sí? Después vamos a ver en qué consiste el concepto de hegemonía y qué implicancias tiene. Y la principal preocupación, es decir, el trasfondo del pensamiento de Gramsci, el objetivo primordial que tiene, es cómo construir una hegemonía entre dos sectores de Italia que son radicalmente distintos. Es decir, cómo establecer solidaridades entre dos sectores que tienen formas de pensar, formas de vivir y que son culturalmente distintos. Esa es la gran preocupación. ¿Por qué le interesará construir esta hegemonía? Porque construyendo esta hegemonía, esta solidaridad entre estos dos sectores, se alcanzará la revolución social. ¿Sí? Por lo tanto, ese interés de Gramsci es por establecer una alianza política que construya solidaridades más amplias para contrarrestar el poder de un bloque
dominando. ¿Sí? Básicamente los sectores dirigentes. Él va a hacer un análisis de cómo los sectores dirigentes alcanzan la hegemonía y él va a tener una propuesta política para alcanzar en todo caso lo que podemos llamar una contrahegemonía. El texto que ustedes tienen es un texto relativamente corto, pero a la vez en ese texto Gramsci dice muchas cosas. Y ese pensamiento de Gramsci lo podemos estructurar en dos grandes preguntas. ¿Sí? La primera es la que tienen allí, y ahí van a aparecer las primeras categorías del pensamiento de Gramsci. La primera es: ¿los intelectuales constituyen un grupo social autónomo o bien cada clase social tiene su propia categoría de intelectual? ¿Qué va a decir Gramsci? Gramsci va a sostener que, por un lado, cada clase social va a construir sus propios intelectuales y que hay un tipo de intelectual que él llama intelectual orgánico, que es un intelectual que le da homogeneidad y legitimidad a las clases dirigentes. Es decir, es un intelectual cuyo pensamiento está en función de los intereses de una clase dirigente. Gramsci le llama intelectuales orgánicos. Pero también dice que hay... Con intelectuales, con clase dirigente, perdón, se refiere a la clase burguesa. La estructura dominante, la burguesía, ¿sí? El bloque hegemónico. El segundo tipo de intelectual para Gramsci es quería que lo veamos todo, por favor, miremos al profesor Serra, que llegó. El segundo tipo de intelectual es lo que Gramsci llama los intelectuales tradicionales. Es decir, que son... ¿Alguien perdió plata? Repito lo siguiente. El segundo tipo de intelectual para Gramsci está dado por los intelectuales tradicionales. Son aquellos intelectuales que proveen una serie de valores, una cierta moralidad que tiene continuidad con etapas precedentes. ¿Qué significa esto? Que cada vez que nosotros, cualquiera de nosotros hemos nacido al mundo, ya nos encontramos con una visión del mundo establecida, entre otras, a partir de la acción de esos intelectuales tradicionales. ¿Qué son? Intelectuales que tienen continuidad con las etapas precedentes y que siguen activos en la actualidad. Gramsci le llamará intelectuales tradicionales, por ejemplo, a los eclesiásticos, a los sacerdotes, a la iglesia. Para Gramsci, esos son los intelectuales tradicionales que le proveen una serie de visiones del mundo y que ya están establecidas, que ya tienen continuidad y que siguen siendo activas. Obviamente ustedes... Esos intelectuales tradicionales retoman ideas pasadas. No solamente retoman, sino que formulan y mantienen esas ideas precedentes, ¿sí? Por ejemplo, es muy claro que la Iglesia tiene todo un pasado y que siguen activos, ¿no? Y que le siguen proporcionando, sobre todo a los sectores católicos, una cierta visión del mundo, ¿sí? Y en esa actividad, en ese ser activo, también intentan proveer visiones del mundo a toda la sociedad, ¿no? La segunda
pregunta que estructura el pensamiento de Gramsci es: ¿se puede encontrar un criterio unitario para caracterizar igualmente todas las diversas y variadas actividades intelectuales y para distinguir a estas al mismo tiempo y de modo esencial de las otras agrupaciones sociales? ¿Cómo reconocemos a un intelectual? ¿Qué será un intelectual? ¿Qué se imaginan ustedes que es un intelectual? ¿Alguien que sabe? Un pensador. ¿Un pensador? ¿Qué más? ¿Alguien de acá es intelectual? Sí, Gramsci decía que todos eran intelectuales. Y ya. Para Gramsci, todos somos intelectuales. Todos somos intelectuales. Todos somos. Todos ustedes. ¿Sí? Inclusive ustedes son intelectuales, podemos decirlo, ¿no? ¿Y por qué para Gramsci todos somos intelectuales? Apelo al compañero que tiró. Porque todos tenemos cierta capacidad para realizar nuestro trabajo, sea cual sea. Tenemos cierto conocimiento para realizarlo. Bien. Hay una frase, que es una frase hipercitada, que es: todos los hombres son intelectuales, pero no todos tienen en la sociedad la función de ser intelectuales. ¿Qué significa esto? Esto tiene implicancias políticas. Esto que parece una simple frase tiene derivaciones políticas. Si todos somos intelectuales, inclusive los trabajadores, la clase obrera también tienen un pensamiento, una visión del mundo, también son intelectuales. Dadas estas categorías, nosotros podemos trasladar esto, el pensamiento de Gramsci, a analizar determinados procesos. El proceso que a mí me interesa analizar, para que ustedes puedan ver cómo se van activando estas categorías, es la de analizar lo que fue la hegemonía neoliberal en las últimas décadas en Argentina. Creo que con este ejemplo lo podemos ver mejor. Ustedes son jóvenes, ¿no? ¿Nacieron en la década del 90? Sí. La mayoría. No voy a preguntar edades. Pero son jovencitas, jovencitos. No sé si ustedes saben que hubo un señor que se llamó Carlos Saúl Menem, que gobernó entre 1989 y 1999, ¿no? Obviamente todos ustedes dicen pero en esos 10 años Menem fue ampliamente legitimado por el sistema político, fue ampliamente votado. ¿Y qué saben de Menem? ¿Qué saben? ¿Privatizaciones? Aplicó políticas neoliberales. Aplicó políticas neoliberales. Vendió parte de la Patagonia, los territorios de la Patagonia. ¿Cómo es eso? Claro, a nosotros nos dieron un libro que